El 2023 ha sido uno de los mejores años en cuanto a lanzamientos de videojuegos, pero el 2024 empieza también muy potente. Por eso hoy aquí en 99 Bits, vamos a ver los mejores juegos con fecha de lanzamiento ya confirmada para el primer trimestre de 2024. Son muchos y algunos muy esperados, así que vamos a verlos porque no puedes perdértelos. How am I still alive? En primer lugar tenemos Prince of Persia, The Lost Crown, el esperado regreso de la saga Prince of Persia que nos trae una nueva aventura de plataformas 2,5D desarrollada por Ubisoft. Esta nueva entrega se ambienta en un mundo mitológico en el que su protagonista Sargon debe convertirse en una leyenda del combate acrobático y desbloquear nuevos poderes y habilidades especiales. Además, el juego ofrece una mezcla perfecta de parkour, combate y resolución de puzzles que caracteriza a esta famosa saga. Prince of Persia, The Lost Crown se lanzará el próximo 18 de enero para todas las plataformas. I'll do whatever it takes. Seguimos con The Last of Us Parte 2 remasterizado, la versión mejorada de la entrega original desarrollada por Naughty Dog y lanzada para PlayStation 4 en 2020. Esta remasterización incluye una serie de mejoras técnicas como la resolución 4K nativa, la integración completa con el DualSense, y mejoras en la calidad de las texturas y distancia de dibujado. Además cuenta con nuevos modos y contenidos como un modo de supervivencia, acceso a niveles perdidos descartados durante el desarrollo del juego original, y un modo musical que permite tocar la guitarra con el mando DualSense. The Last of Us Parte 2 remasterizado estará disponible el 19 de enero en exclusiva para PlayStation 5. Pasamos al siguiente con Tekken 8, la octava entrega de la popular saga de lucha desarrollada por Bandai Namco. Tekken 8 se ambienta 6 meses después del final de Tekken 7, y promete ser una revolución en la saga a varios niveles, tanto gráficos como jugables. Este juego cuenta con 32 personajes que han sido rediseñados con el potente motor Unreal Engine 5, ofreciendo un nivel de detalle y realismo sin precedentes. Además, el juego ofrece una gran variedad de modos de juego, tanto para un jugador como multijugador, como el modo historia, el modo arcade quest, o el modo para competir con jugadores de todo el mundo. Tekken 8 tiene previsto su lanzamiento el 26 de enero para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Que ahora sois un equipo. ¿Crees que puedes detenernos? ¿Qué ganas tenía de esto? Seguimos con Suicide Squad Kill the Justice League, el nuevo juego de Rocksteady. En esta ocasión, controlaremos a los miembros del Escuadrón Suicida, un grupo de villanos que trabajan para el gobierno a cambio de reducir sus condenas. Nuestra misión será eliminar a la Liga de la Justicia, que ha sido corrompida por Brainiac. Este juego será un shooter cooperativo de mundo abierto en el que podremos elegir entre Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang y King Shark, en una historia con gran libertad de acción y en tono humorístico. Suicide Squad Kill the Justice League saldrá el 2 de febrero para la nueva generación y PC. ¿Cuál es el plan? Es hora de que los malos salvemos el mundo. ¡Oh, vamos! Necesitamos soldados valientes que se infiltren en sus planetas. Pasamos al siguiente con Helldivers 2, la secuela del exitoso juego de Arrowhead Game Studios que nos trae más acción, más humor y más diversión. En este shooter cooperativo de ciencia ficción, formaremos parte de una unidad de élite que debe defender la democracia y la libertad, enfrentándonos a diferentes razas alienígenas de toda la galaxia. Además, el juego tendrá un estilo retro y una dificultad desafiante, que podremos probar en su modo multijugador online y local. Helldivers 2 saldrá el próximo 8 de febrero para PlayStation 5 y PC.
universo de una vez por todas. Uníos a los Helldivers. Uníos a la lucha por la libertad. ¡Alistaos ya! Life to the living. Death to the dead. Seguimos con Vanishers Ghosts of New Eden, el nuevo RPG de Dontnod y Focus Entertainment. El juego nos pone en la piel de Red y Antea, una pareja de cazafantasmas que se enfrentan a fuerzas sobrenaturales. Antea muere al principio de la aventura y se convierte en un fantasma que acompaña a Red en su búsqueda de una forma de devolverla a la vida. Esta entrega nos permite controlar a ambos personajes y combinar sus habilidades para resolver casos de presencias y luchar contra los espectros. Vanishers Ghosts of New Eden saldrá a la venta el 13 de febrero para PlayStation 5, PC y Xbox Series. Or sacrificing the living to bring me back. I'm not sure I can do this. Honor your oath, or bring me back. But don't leave me like this. Seguimos con el esperado Skull and Bones, el juego de piratas de Ubisoft de mundo abierto en el que podremos personalizar nuestro barco, reclutar nuestra tripulación, explorar las islas, comerciar, saquear, luchar y formar alianzas con otros jugadores. Este juego tendrá un sistema de navegación realista, un sistema de combate naval táctico, un sistema de clima dinámico y un modo historia. Además tendrá un aspecto visual espectacular, una banda sonora épica y una jugabilidad totalmente inmersiva. Skull and Bones se lanzará el 16 de febrero para la nueva generación de consolas y PC. Sequestered, struck by woe. Seguimos con Nightingale, el primer juego de Inflexion Games de mundo abierto ambientado en un mundo de fantasía victoriana. Este juego nos pone en la piel de un viajero que puede viajar entre diferentes dimensiones. Cada dimensión tendrá sus propias reglas, criaturas, recursos y peligros. También podremos construir nuestro propio asentamiento, explorar el mundo, combatir a los enemigos, interactuar con otros jugadores y descubrir los secretos del multiverso. Además tendrá un apartado gráfico hermoso, una historia intrigante y un mundo mágico. Nightingale se lanzará en acceso anticipado el 22 de febrero, de momento solo para PC. Realm cards will be necessary. Fly. Let my words steer your steps. Pasamos al siguiente con King Arthur Knight's Tale, el nuevo juego de Neocore Games de rol y estrategia por turnos, en el que controlaremos a Ser Mordred, el enemigo de Arturo. Tras matar al rey, Mordred es resucitado por la Dama del Lago, que le encomienda la misión de restaurar el orden en Avalon, un reino sumido en el caos y la oscuridad. Aquí podremos reclutar y dirigir a un grupo de caballeros, cada uno con su propia personalidad, habilidades y lealtad. Además tendrá un sistema de combate táctico, un sistema de gestión, un modo historia con un aspecto visual oscuro y una jugabilidad desafiante. King Arthur Knight's Tale se lanzó el año pasado en PC, y el próximo 22 de febrero tendrá su estreno en Xbox Series y PlayStation 5.
up at the sky anymore. 6. Was she a myth, martyr, or monster? Seguimos con Pacific Drive, el interesante juego de conducción de Ironwood Studios, en el que tendremos que explorar una zona plagada de anomalías con un coche como único aliado. Este juego combina elementos de terror y ciencia ficción en un mundo que cambia con cada partida. Aquí podremos mejorar y personalizar nuestro coche con los recursos que encontremos, así como descubrir los secretos de la zona de exclusión olímpica, un lugar abandonado por una misteriosa organización llamada Arda 2. Además, el juego cuenta con una banda sonora original compuesta por Wilbert Roget y más de 20 canciones originales. Pacific Drive estará disponible para PS5 y PC el próximo 22 de febrero. Pasamos al siguiente con el esperado Final Fantasy VII Rebirth, la versión definitiva del remake del clásico juego de Square Enix que nos trae una nueva forma de disfrutar de la historia de Cloud, Tifa, Aerith y el resto de personajes. Esta nueva entrega incluye las dos partes del remake, con mejoras en la resolución, el rendimiento, los efectos de luz y sonido, y algunos contenidos adicionales, como nuevos episodios, nuevos jefes, nuevas armas y nuevos modos de juego. Además, el juego será compatible con el DualSense, que nos hará sentir cada golpe, cada hechizo y cada emoción. Final Fantasy VII Rebirth se lanzará el 29 de febrero en exclusiva para PlayStation 5. Please, I'm begging you, lend me your strength. For what I want to create, I need... Seguimos con The Outlast Trials, el nuevo juego de Red Barrels que nos trae una nueva experiencia de terror. Esta nueva entrega será un juego de terror cooperativo ambientado en la Guerra Fría, en el que deberemos escapar de un laboratorio secreto que nos pondrá a prueba con situaciones de pánico, violencia y locura, mientras intentamos sobrevivir y descubrir la verdad. Además, el juego tendrá un apartado gráfico terrorífico, una historia escalofriante y un modo multijugador online y local. The Outlast Trials está en acceso anticipado desde el pasado mes de mayo en PC, y tendrá su lanzamiento oficial en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC, el 5 de marzo de 2024. And when I see what you are capable of, I think you might be the one that shows this miserable world what freedom really means. Seguimos con Alone in the Dark, el reboot de la mítica saga de terror de Atari que nos trae una nueva visión del género. Esta nueva entrega desarrollada por Pieces Interactive es un mundo abierto en el que nos pondremos en la piel de Emily Harwood y el investigador privado Edward Carnby mientras viajan a Derceto Manor, un hogar para enfermos mentales para investigar la desaparición de Jeremy Harwood, el tío de Emily. Durante su exploración, se enfrentarán a diversos monstruos y peligros que acechan en la mansión, con una perspectiva en tercera persona similar a los remakes recientes de la franquicia Resident Evil, y con una trama original que incorporará personajes de los primeros 3 juegos. Alone in the Dark se lanzará el 20 de marzo para PS5, Xbox Series y PC. Seguimos con Dragon's Dogma 2, la esperada secuela del exitoso juego de Capcom, que nos trae una nueva aventura de rol de mundo abierto ambientado en un mundo de fantasía medieval, en el que somos un Arisen que debe enfrentarse al dragón que amenaza el reino. Esta entrega nos permitirá crear nuestro propio personaje, reclutar a nuestros compañeros, explorar el mundo, combatir a los enemigos, y tomar decisiones que afectarán al destino del mundo.
Además, este nuevo título tendrá un apartado gráfico impresionante, una jugabilidad variada, una historia épica y un mundo vasto y vivo. Dragon's Dogma 2 se lanzará el 22 de marzo para PS5, Xbox Series y PC. That is most unfortunate, but it doth not release thee from thy fate. The only thing we know for sure is that time marches forward. Continuamos con Rise of the Ronin, un ambicioso RPG de mundo abierto desarrollado por Team Ninja, y uno de los juegos más esperados para PlayStation 5. Esta entrega se ambienta en una época de turbulencia política, tras la llegada de las naves negras de Occidente que pusieron fin al aislamiento de Japón. Su protagonista es un samurái sin nombre, un Ronin que busca forjar su propio destino y que se verá involucrado en los acontecimientos que decidirán el futuro del país. Este juego se enfoca en el combate con elementos de Dark Souls, y en la historia inspirada en hechos y personajes reales de la época. Además ofrece un mundo abierto que se puede explorar libremente, así como misiones principales y secundarias. Rise of the Ronin se lanzará el 22 de marzo, el mismo día que Dragon's Dogma 2, y será un título exclusivo para PlayStation 5. As the smoke rises, so shall we. Llegamos al final de nuestra lista, así que te invito a que veas uno de nuestros mejores vídeos, y que por supuesto te suscribas al canal para no perderte nada. Yo me despido por ahora. Gracias por vernos y hasta pronto.